Esa charla, básicamente, la idea es, había escuchado una historia de un jugador de hockey y la idea que decía él que como había sido muy buen jugador de hockey, era la manera que él trataba de buscar dónde iba a estar el puck, ¿no? Entonces, él se colocaba donde estaba el puck para recibirlo y hacer la anotación. Entonces, va un poco alineado con lo que mencionaba hace rato Chris. La idea aquí va a ser tratar de encontrar dónde puede estar el puck. Voy a tratar de analizar lo que ha pasado en los últimos años para tratar de hacer esa predicción, ¿no? Bueno, como ya hicieron la introducción antes, mi nombre es Víctor Morales, tengo alrededor de 18 años como ingeniero de software y alrededor de unos casi 10 años contribuyendo en proyectos de open source. He contribuido en proyectos como OpenStack, OpenNFV y varios del CNCF, algunos como líder de proyecto, otros como contribuidor, otros como mantenedor, en fin. Y actualmente trabajo para Samsung como un Senior Staff Software Engineer. Creo que aquí lo principal y lo que todo el mundo estamos buscando es, como empresas, vamos a enfocarnos en una fórmula muy básica que encontré de esta persona que mencionaba, que prácticamente para generar riqueza la fórmula era muy sencilla, ¿no? Hay que incrementar los ingresos y hay que bajar los gastos, lo cual nos puede dar simplemente ganancias, ¿no? Y esas ganancias invertirlas, y creo que esa fórmula es muy sencilla, ¿no? Todas las tecnologías de cloud se relacionan o van directamente relacionadas principalmente a los gastos. Vamos a buscar cómo reducir los gastos. La historia de la nube no fue una historia lineal, realmente fue una historia accidentada. Fueron varias tecnologías que sucedieron en diferentes años y coincidentemente fue evolucionando, y esta evolución radica en esas necesidades, ¿no? Necesidades de bajar costos y bajar gastos de operación. Entonces, tenemos diferentes años, y Chris ya lo mencionaba, cómo ha sido desde mainframe, digamos que lo que viene siendo granjas de servidores, virtualización, en fin. Lo primero que quisiera mencionar es la parte de utilización versus capacidad. Entonces, cuando hace muchos años se tenían los servidores, se empezaron a crear, y resultaba ser que existía el problema de que se compraban servidores, se tardaba muchísimo tiempo en conectarlos, y eso daba problemas de utilización. Entonces, es muy común ver lo que vienen siendo las autopistas. En las autopistas vemos que tenemos una capacidad enorme, muchas veces en cuanto a capacidad vehicular, pero entra un poco, bueno, cuando existen muchos vehículos transitando por las vías, me parece que aquí se da taco, ¿no? O sea, que lo que significa que hay mucho tráfico, y esa es la parte donde se busca ese balance, ¿no? Entonces, al principio lo que se enfrentó, digamos que las empresas, fue cómo maximizar esa utilización de los recursos. O sea, las empresas pedían servidores, tardaban alrededor de 90 días o más en simplemente recibir el servidor, conectarlo, iniciar el sistema operativo, proveer todos los servicios a las empresas. Entonces, viene una parte revolucionaria que viene siendo la virtualización. Virtualización básicamente es el mismo servidor, lo conectas, y en lugar de ofrecer una sola aplicación, se instalan y simula la creación de varios servidores, pueden ser con varios CPUs, varias memoria, pero entra la parte del performance. Es decir, sí, ya tenemos la simulación o la emulación de esos equipos, pero tenemos el problema de que no se comportan como un servidor nativo, ¿no? Entonces, viene otra serie de tecnologías, en este caso enfocadas al performance, unas del lado de la parte de hardware, tratan de mejorar el desempeño de las aplicaciones, y del otro lado viene la parte de software, que viene siendo uno de esos proyectos que se llama KVM, donde se modifica el kernel de Linux para que las instrucciones pasen de lo que viene siendo user space a kernel space de manera más sencilla, ¿no? Entonces, mejora bastante el performance, tenemos un mejor aprovechamiento de los recursos de cómputo y empezamos a crear mejores soluciones, ¿no? Lo siguiente que viene en esta transición viene siendo
principalmente lidiado por estos casos, ¿no? Entonces ya tenemos, bueno, no tardamos tanto, 90 días, quizás meses, en hacer el racking de un servidor, pero sucede que la demanda de recursos es variable, ¿no? De repente es muy normal que llega una venta de una aplicación en línea, entonces todos los usuarios incrementan la demanda y los servidores, para hacer ese capacity planning es muy complicado, ¿no? Realmente no podemos hacer esas predicciones, no podemos movernos a la demanda de los usuarios y viceversa, ¿no? A lo mejor compramos de más, hacemos una planeación exagerada en cuanto a recursos y nuestros recursos no son utilizados. Aunque tenemos virtualización, aunque tenemos todas esas tecnologías, realmente no podemos manejar ese tipo de situaciones. Entonces, esos son los principales cosas que se empieza a enfrentar la industria, es decir, necesito ser más ágil, necesito responder de una forma más apropiada a este tipo de situaciones. Y en este caso, liderado quizás, en Estados Unidos la cultura de autoservicio está mucho más arraigada, ¿no? Podemos encontrar no solamente los cajeros y las vending machines, sino ya empezamos a ver cosas simplemente en los supermercados, o por ejemplo en la parte de los autolavados. En Estados Unidos puedes llegar, puedes poner una moneda, puedes utilizar y tú lavar mismo tu coche, ¿no? Entonces, y bueno, lo que es muy común y vemos mucho en las películas, que puedes llegar y servirte lo que viene son la gasolina en ciertos estados. Entonces, esa idea del autoservicio combinado con las demandas que estaba mencionando antes, realiza la necesidad de creación de este proyecto de open source. Entonces, este proyecto de open source fue iniciado por Rackspace junto con la NASA. Rackspace es una compañía enfocada a la nube principalmente y hacen esa colaboración y liberan este proyecto de open source, lo cual es, digamos que los fundamentos de la nube, ¿no? Tenemos ya la forma de hacer self-service, o sea, tú instalabas OpenStack en tu infraestructura y podías estar consumiendo, digamos que darle el acceso a los desarrolladores. Entonces, ya no tenían que ir con los personajes de infraestructura, con los sysadmin y levantar tickets y esperar a que ellos hacían la creación de las máquinas virtuales. Simplemente con tecnologías como estas, tú podías tener los servicios de la nube de forma interna y satisfacer esa demanda. Entonces, tú como desarrollador te metías al portal, creas tus máquinas virtuales y todo funcionaba perfecto. En cuestión de minutos puedas tener una máquina virtual con el sistema operativo que quisieras y con las capacidades que no tú necesitabas. Lo cual estuvo súper genial porque incluso cuando mandabas cosas a producción podías satisfacer las demandas que el negocio necesitaba, ¿no? Que realmente necesitabas agilidad de que crearas una aplicación que de repente la demanda fuera mayor y pudieras, una vez que pasara esa demanda, pudieras bajar los recursos, lo que viene siendo lo que vemos ahorita con las nubes públicas como AWS o Azure o incluso Cloud, Google Cloud. Perfecto, entonces ya tenemos una solución, todo funciona perfecto, está genial. Entonces ahora, ¿cuál es el problema, no? Si todo está bien sobre hojuelas. El problema es que, no sé si les ha pasado, llegan a un restaurante, a un buffet, y cuando les sirven muchísimos platillos, o sea, es complicado determinar cuál platillo comer o realmente las combinaciones. Cuando es una comida que es, digamos que no conocida, a veces uno hace combinaciones que no van, dulce con salado, picante con, no sé, con dulce. Entonces, se enfrenta uno a esa situación. OpenStack trajo una gama de soluciones, es un proyecto muy maduro, pero el problema es que tenías tantas opciones que era muy complicado para un desarrollador. Entonces, un desarrollador llegaba a OpenStack y decía, tengo que aprender a desarrollar aplicaciones nativas, tengo que entender cómo funciona la nube y tengo proyectos como HIT, como Nova, como Neutron, y cuál es el correcto configuración. Realmente no entiendo, o sea, en este mar de opciones, cuál es lo que tengo que hacer. En este caso, como consecuencia, libera Google el proyecto de Kubernetes, basado en Borg. Es una tecnología que, bueno, ellos basan sobre esta premisa, ¿no? De Kubernetes Resource Model, que básicamente tú declaras de forma... Entramos en un modelo declarativo, es decir, no le tienes que decir a la computadora
qué tiene que hacer, los pasos que tiene que hacer, sino tú le especificas el estado final que tú quieres. Y podemos ver que existen controladores o operadores que lo que va a hacer es, ellos se van a encargar de esta lógica, ¿no? Si tú me estás pidiendo recursos de cómputo y no los tienes, bueno, yo me voy a asegurar que estos recursos de cómputo existan. Entonces, vuelve a revolucionar un poco la industria, la innovación, se empieza a montar demasiadas aplicaciones bajo este modelo de Kubernetes, lo cual genera otra vez innovación. Perfecto. Tenemos muchas cosas, pero hablé al menos de 3 tecnologías, KVM, OpenStack y Kubernetes, pero ¿qué tienen esas tecnologías en común? Bueno, esas tecnologías tienen en común que son todas open source, y para entender un poco la dinámica del open source, quiero tener un par de ejemplos que viene siendo esta parte ilógica o quizás complicada de entender. En México tenemos el concepto de los tianguis. Entonces, bueno, hay un libro muy común que se utiliza en lo que viene siendo el open source, que viene siendo desarrollo de catedrales o viene siendo bazar, que prácticamente es un tianguis, ¿no? La ventaja de un tianguis es que tú como mercader o como alguien que estás ofreciendo productos, tú vas, estableces, empiezas a ofrecer tu producto, ya sea camisetas, perfumes, qué sé yo, lo que se te ofrezca. Y como cada persona va y hace el mismo dinámica, al final todo el tianguis se beneficia porque es un mercado que se hace de la noche a la mañana, ¿no? O sea, cada quien aporta su granito de arena, su tipo de comercio, y eso fortalece, ¿no? Eso va relacionado un poco con el open source. El open source, esa es la esencia principal, ¿no? Yo soy experto en seguridad, voy, me presento a una comunidad, reviso el código fuente de la aplicación y ofrezco esa área de expertise. A lo mejor yo soy diseñador o yo soy, qué sé yo, experto en redes y ese tipo de dinámica. Entonces, toda la gente que está en una comunidad se beneficia de esa dinámica y es reconstructiva, ¿no? El otro ejemplo que quisiera traer, en Perú me pareció bastante alineado a esta historia, o básicamente me llamó mucho la atención porque entiendo que cuando en la cultura andina, que cuando van y empieza una conversación los incas, o bueno, sobre la cultura quechua, hacen un intercambio de coca, ¿no? Entonces empiezan a platicar y empiezan a compartir ideas, y el que trae una bolsita, empieza a compartir hojas de coca, empieza a masticar a la otra persona y viceversa, ¿no? Y esto viene de una cultura de reciprocidad. Entonces, volviendo al tema de open source, el open source es prácticamente eso, ¿no? Yo me presento, empiezo a intercambiar esas hojas de coca, ese código abierto, comparto puntos de vista, lo que viene siendo revisiones de código, y existe esa retroalimentación. Entonces, yo crezco en el sentido de que me expongo, recibo una crítica, esperemos que la crítica sea constructiva, lo tomo por ese aspecto, y viceversa, la otra persona aprende lo que yo, de mi expertise, y hacemos ese intercambio. Entonces, se vuelve una dinámica bastante buena y bastante interesante en la parte del open source, que es, creo que la parte más rica es la crítica, ¿no? La crítica constructiva. Entonces hay que saber cómo aceptar esa crítica. Y bueno, regresando un poco al tema de la crítica, existe esta ley de Canaway. Básicamente es eso, ¿no? Cuando alguien se expone a otros, bueno, en internet podemos ver todo, ¿no? Entonces, y básicamente lo que dice esta ley es que la forma más rápida de recibir una respuesta es cuando tú publicas algo en internet. Entonces, sí es cierto, las comunidades, ya sea la comunidad de Linux, la comunidad de OpenStack, de Kubernetes, todas las comunidades de open source, siempre va a haber gente que no le parezca, o que la forma que estás haciendo las cosas para ellos no es la óptima. Entonces es muy complicado manejar ese tipo de crítica. Entonces, pero bueno, para mí la crítica es el punto central y personal y profesional que te ayuda a crecer. Pero bueno, todo esto que tiene que ver con el ahorro, ¿no? O sea, si se fijan, sí ha habido cambios, sí ha ido evolucionando las cosas, sí va principalmente relacionado a reducir los costos.
¿Hemos llegado ahí? La verdad, quizás no. O sea, es complicado. Algún efecto colateral que ha tenido la nube es que al haber optimizado los recursos y al haber hecho disponible todo esto, la demanda ha incrementado, que es básicamente lo que menciona la paradoja de Jevons. Es decir, en el caso de él lo que decía es, si por ejemplo en el caso de la eficiencia de consumo de gasolina se mejora, en lugar de que la gente use menos el coche, lo está usando más, es lo que está sucediendo con la nube. La gente le es más fácil crear máquinas virtuales, le es más fácil crear todas esas aplicaciones, entonces incrementa el uso de la demanda de cloud, lo cual puede ser visto mejor, porque también hemos visto los beneficios. Tratando de predecir un poco qué es lo que sigue o hacia dónde vamos, personalmente he visto también otra línea interesante que podría ser la parte de la complejidad. Creo que se ha mencionado bastante en la parte en el último KubeCon se mencionó que una de las cosas que principalmente la gente se queja de todavía Kubernetes, a pesar de que es muy sencillo de desarrollar aplicaciones, es la complejidad. Si vemos, sigue existiendo este modelo donde el cliente tiene que contactar a un Product Owner para decirle los requerimientos, ese Product Owner tiene que interpretarlos, tiene que pasárselos al Product Manager, el Product Manager tiene que agendarlo con el developer o el líder y así sucesivamente. Entonces, realmente el proceso sigue siendo muy complicado y a veces lo que el cliente estaba buscando, a pesar de utilizar metodologías ágiles, a pesar de tener todos los beneficios que hemos avanzado, sigue siendo muy complicado, ¿no? Y tecnologías como low code o no code tratan de traer esa parte de autoservicio, ¿no? Que realmente el cliente pueda decir, quiero esto, o sea, no quiero un columpio que nunca pedí, sino realmente, no sé, esos son mis requerimientos. Entonces, se trata de hacer las cosas. Hablamos un poco también de ChatGPT, ha sido algo muy revolucionario. Entonces, la idea no es crear soluciones complejas, ni crear cohetes a la luna, ¿no? Realmente es tratar de facilitar las cosas y una solución podría ser traer las cosas más hacia el cliente y que él pueda servirse con cuchara grande, ¿no? Como decimos. Termino con esta frase, me parece muy ad hoc al tema y me parece que es perfecto, ¿no? O sea, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Entonces, qué mejor que tenemos todas estas soluciones de open source, qué mejor que tenemos el talento colombiano y qué mejor tener la oportunidad de crear eso, crear la siguiente proyecto de open source, la siguiente tecnología que pueda facilitar o mejorar varias áreas. Chris mencionó también la parte de costos, optimización. Entonces, ojalá podamos enfocarnos en tratar de resolver los problemas que estamos teniendo, los que nos enfrentamos al día y ofrecer soluciones que puedan ser utilizadas por más gente. Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias.